Un tema fundamental porque todos necesitamos ser amados. ¿Cuántos necesitan ser amados? Levante su mano. Todos necesitamos ser amados. Y el amor que más necesitamos todo el ser humano es el amor del Creador. A veces pensamos que es el amor de la esposa, del esposo, del hijo, del padre. Y eso es el segundo tipo de amor que necesitamos. Pero el amor más importante que necesitamos es el amor ágape, el amor de Dios. ¿El amor de quién? De Dios. Cuando una persona es amada por Dios y disfruta el amor de Dios, ya no vive frustrada. Yo conozco a personas, a jóvenes que su papá los aman en extremo y se sienten solos, se sienten vacíos porque hace falta el amor de Dios. ¿El amor de quién? De Dios. Por eso, papás, hay que encauzar a los hijos a acercarse a Dios. Solo Dios puede hacer a un joven o a un adulto una persona plena. ¿Qué le parece? El amor de Dios nos llena, nos sacia. Diga gloria a Dios. Y vamos a hablar del poder de la gracia. Y es que la gracia es el amor de Dios. Gracia es un regalo y favor lleno de amor que Dios nos da sin ganarlo, sin merecerlo. ¿Cómo ve? Esa es gracia. Un favor lleno de amor. Diga favor lleno de amor. Que nos da sin merecerlo. Sin merecerlo. Hemos comentado en varias ocasiones que es algo que no merecemos, pero es algo que necesitamos. Diga, aunque no lo merezco, grítelo fuerte. Sí lo necesito. Aunque alguien no lo merezca, sí necesita el amor de Dios. Es precisamente por eso que cuando una persona se acerca a Dios, el que era alcohólico deja de ser alcohólico. El que era drogadicto deja de ser drogadicto. El que era adúltero deja de serlo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios soluciona todos los problemas internos. ¿Cuántos problemas internos? No lo escuché. Todos los problemas internos. Así que necesitamos, es una necesidad de todo ser humano. Aquella persona que dice yo no necesito de Dios, es la persona que más lo necesita. Pero ¿quiénes pueden disfrutar la gracia de Dios? Los que se arrepienten y se mantienen cerca de Dios. Hay que arrepentirse y mantenerse. Grítalo fuerte. No lo escuché, dígalo más fuerte. Es insuficiente solo arrepentirse y luego volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el pecado aleja a la gente de Dios. Rechazar la gracia de Dios es lo peor, porque la gracia nos libra de desgracias y nos llena de favores inmerecidos. Así que la desgracia se dio en la gente por la ausencia de Dios. Usted escucha en el país que hay mucha tragedia, tanta cosa que ocurre. En las redes sociales nos enteramos. Y esa gente está desconectada de Dios. En su vida no está Dios, porque la gracia nos libra de desgracia. Lo que aprovecha el miserable, cuando la gente se aleja de Dios, o la ausencia de Dios, una persona o una familia, lo aprovecha el miserable para destruir, arruinar vidas, arruinar familias. Pero fíjese que el poder de la gracia actúa en favor de muchos en la Biblia y ejemplos sobran. ¿Se acuerda usted de los 10 leprosos? En la Biblia se menciona 10 hombres que estaban leprosos y la lepra en la Biblia simboliza pecado. ¿Qué simboliza? Pecado. Ok, entonces eran 10 personas que estaban enfermas, estaban leprosos, el pecado los había invadido y como la lepra es contagiosa tenían que ser aislados. O sea, aquel que estaba en su casa tenía que ser sacado de su casa para no contagiar a su esposa, a sus hijos. El que estaba en un trabajo, incluso el dueño de la empresa no podía permanecer frente de la empresa, tenía que ser apartado, separado. Y habían 10 personas que así estaban y se sentían solos, pues a pesar de
de que no estaban, no eran uno, eran 10, pero se sentían solos porque les hacía falta algo. Pero cuando escucharon de Jesús, dice la Escritura, que se acercaron y empezaron a rogarle. ¿Qué hicieron? Le empezaron a rogar, a suplicar, ten misericordia. Y Jesús les dijo, porque no querían seguir así, obviamente, Jesús les dijo, váyanse, vayan y muéstrense al sacerdote. Y dice la Biblia que mientras iban, los 10 fueron limpiados. ¿Se lo merecían? No. Eso es la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Diga fuerte, favor inmerecido. Y cuando empezaron a ver, ya estaban sanos. Eso es la gracia de Dios. ¿Cuánta gente ha experimentado la gracia de Dios? Gente que se sentía impura, hoy ha sido limpiada de la lepra. Diga gloria a Dios. Entonces, esa desgracia fue transformada en gracia. Pero la obediencia, para que ellos reciban la gracia, la clave fue la obediencia. Algunos quieren recibir la gracia, pero viven en rebeldía. Diga fuerte, así no es. El poder de la gracia, vamos a mirarla en el apóstol Pablo, en uno de los episodios en la vida de Pablo, en Hechos capítulo 28, versículos del 1 al 6, dice así. Pablo estaba siendo llevado a Roma y en el camino, en el mar estaban ellos y se presenta una tormenta llamada Euroclidón, y esa tormenta estaba muy furiosa y ellos pensaron que iban a perder la vida ahí, todos pensaron que era el final. Y bueno, se dejaron llevar y cuando se dieron cuenta se encontraron que estaban en una isla llamada Malta. Eso dice el verso 1, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, tome nota de esto, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada en la mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. No sabía quién era Pablo, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Eso fue lo que ellos pensaron, lo sentenciaron. Cuando ven a Pablo que la víbora estaba en él y dicen, no, pues es una víbora venenosa, el veneno ya le traspasó la mano. Entonces, esa es la intención de la víbora, envenenar. ¿Y sabe cuánta gente ha sido envenenada en su corazón? Con rencores, con sentimientos, con amargura. Hay gente que no puede ver a otra persona porque le cae mal. Hay personas, incluso entre mismos hermanos, se odian entre hermanos. Crecieron juntos y luego se separaron y no quieren nada uno con el otro. Y esto indica que hay veneno en el corazón. ¿Qué hay qué? Veneno en el corazón. Hay personas que en el caso de Pablo, pues aquí la gente decía, pobrecito de este hombre, quién sabe de qué país sea, quién sabe cómo estará su familia, va a morir lejos de su casa, lejos de su familia. Si es casado, pobrecita de su esposa, pobre de sus hijos cuando se enteren que su papá ahí terminó. Pero ¿qué creen que pasó? Verso 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ¿qué le pasó? ¿Cuántos daños recibió? Ninguno. Ningún daño recibió. Eso es la gracia de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué es gracia? Diga conmigo, favor inmerecido. Y dice más, ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, no, pues ya no le pasó nada.
Y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. No era un Dios, era Dios actuando en favor de los que le aman. Diga gloria a Dios. Si no tuviera la gracia de Dios, se hubiera caído fulminado en 2 minutos. Así hubiera quedado. ¿Sabes? Hoy tú y yo estamos de pie por la gracia de Dios. ¿Por qué estamos de pie? No lo escuché. Por la gracia de Dios, el poder de su gracia. Debía morir y vivió. Él conocía y enaltecía a Dios por su gracia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10, dijo Pablo estas palabras: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios, no por mi capacidad, no por mi conocimiento. ¿Usted puede decir lo mismo? ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Levante sus 2 manos al cielo y diga conmigo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Otra vez y más fuerte, ¿eh? Dale palmas a Rey, apláudele fuerte entonces. A veces uno toca bien un instrumento de música, canta bonito, predica bien y piensa que es por sus propias capacidades. Por favor, no te engañes. Es por la gracia de Dios. Tienes una bonita voz por la gracia de Dios. Una bonita familia ¿por qué? Está bonita tu casa, es por la gracia de Dios. Soy lo que soy, tengo lo que tengo, hago lo que hago y vivo lo que vivo. ¿Qué le parece? Todo es por su gracia. Dígalo fuerte: todo es por su gracia. Todo es por la gracia de Dios. Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué hermoso es esto. Es que realmente Pablo entendió que la labor del enemigo es destruir lo creado, y la labor de Dios es proteger su creación. ¿Se acuerda que cuando Pablo no vivía en la gracia de Dios, qué es lo que hacía? Hacía cosas malas. Pensaba que era su deber hacerle mal a los hijos de Dios. Eso es lo que pensaba, estaba bien equivocado. Pero entendió que la gracia de Dios había fluido en su vida y declaró sin ningún temor, sin ningún miedo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo quiero preguntarte, así como Pablo fue librado de peligros, yo quiero preguntar esta bendita noche: ¿cuántos han sido librados de peligro? Levanten su mano. De accidentes, ¿verdad que sí? Oiga, de enfermedades. ¿Cuántos durante el tiempo de la pandemia del COVID, cuánta gente fue liberada por Dios? ¿Cuántas personas pensaron que era lo último de su vida? Y seguimos en pie. Gracias a Dios. ¿Gracias a quién? A Dios. Entonces, siempre entendemos el poder de su gracia. Si a Pablo se le prendió la víbora y la intención era envenenarlo, ¿qué cree? Hay hombres que han sido envenenados. He conocido casos de gente que tenía 20 años de casados y la víbora le envenenó. Le hizo pensar a aquel de 50 que merecía una de 25. Eso es veneno, eso es engaño. Y deja a la esposa y le dice: me voy porque encontré una mejor que tú. El envenenado, ¿qué me ve? Envenena y la persona lo cree. Ay, me dejó por una mejor que yo. Una mujer eso me dijo: es que me dijo que me dejó una mejor que yo. ¿Y se lo creíste? ¡Qué tonta! Ni tanto. ¿Cómo te atreves a pensar eso? Yo te hago una pregunta a ti, mujer. ¿Tú aceptarías a un hombre casado en tu vida? No, me dice. Allá. Entonces esa persona no es mejor que tú, es peor que tú, porque ella sí aceptó un hombre casado. Entonces,
No dejes que el veneno llegue a tu vida. Él fue envenenado porque no tiene la gracia de Dios. ¿Sabe qué hizo Pablo? Pablo hizo lo siguiente: se sacudió la víbora. ¿Y qué le pasó? No le pasó ningún daño. Estaban esperando que se hinchase. Y que hay personas que se empiezan a hinchar por la mala vida que llevan. Y Pablo no pasó por nada de eso, porque él vivía disfrutando la gracia de Dios. Y él pudo decir: su gracia nos ha sostenido. ¿Qué le parece? ¿Usted puede decir lo mismo? Grite fuerte: su gracia me ha sostenido. Grítelo fuerte. Otra vez y más fuerte. Su gracia nos ha sostenido. Y es que la gracia trae algo que se llama seguridad. ¿Cómo se llama? Seguridad. Usted no debe vivir con miedo. Usted no debe vivir con temores. Usted no debe vivir pensando: ay, si le pasa algo a mi hijo, si le pasa algo a mi hija. Deje de pensar eso. Es la gracia de Dios quien protege, quien libera. Recuerdo que la semana pasada les comenté que recién desempacado de Egipto, cuando yo tenía pocos días de estar en Cristo, un día llegó un pastor a casa de mi mamá y le dijo a mi mamá: hermana Mildred, fíjese que me enteré de esto. Y yo estaba escuchando de lejos y luego me habla: ven para acá. Y me acerco. ¿Qué pasó? Y me dice: ¿sabes qué, muchacho? Me dice: tú no puedes quedarte a vivir en Mérida. Y le dije: ¿por qué? Porque tienes muchos enemigos. Tiene problemas con la policía federal, estatal, la municipal y con otras pandillas. Y me dice: ¿y tú, si dejas el arma y agarras una Biblia? Entonces, y me puse a pensar y dije: yo no tenía tanto miedo que lo que me hicieran, sino cómo podía reaccionar cuando alguien intentara hacerme daño. ¿Y qué proponen?, le pregunté. Y me dice: yo soy de Tabasco, ahí tengo familia, tenemos casa, y tú puedes ir allá, y ahí cerquita está la iglesia. Y me empezó a decir, era viernes, y le dije: oh, ok. Y miro a mi mamá y le digo: ¿qué dices? Me dice: creo que es lo mejor, hijo. Ok, pues fui a congregarme sábado, domingo, y lunes por la mañana, estudiando la Biblia, Dios me mostró Proverbios capítulo 16, verso 7, que dice así: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. ¿Qué dice más? A ver, léalo otra vez y muy fuerte, por favor. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esto me ministró. Entendí que ya estaba no en la desgracia, sino en la gracia. Ok. Y dije: la gracia vino por medio de Jesús. Y dije: wow. Y le dije: mamá, mira esto. Sabes que ya no me voy a Tabasco, le dije, me quedo en Mérida. Y han pasado 59 años. Ya tengo 59 años, de eso ya pasaron 32 y seguimos 36, perdón, y estamos libres. Diga gloria a Dios. Entonces, creo que es importante entender que si vives para agradar a Dios, Él extiende su manto de gracia. ¿Su qué? Su manto de gracia. ¿Sabe? Es muy importante atender a esto. Y después la palabra fue proyectándome y fue edificando mi vida, y me bendice mucho lo que vivió David. David tuvo experiencias con Dios. ¿Sabes? Antes de Cristo seguramente que tuviste malas experiencias que no te gobiernen. Te aconsejo, no dejes que gobiernen tu vida. Antes de Cristo tal vez alguien te maltrató, te ofendió, te lastimó, y tú vives todavía con eso. Te aconsejo que anheles tener experiencias con Dios. ¿Qué debemos tener? ¿Qué necesitamos tener? Que puedas experimentar a Dios, que puedas tener experiencias con Dios. Y David pudo decir en el Salmo 23, ¿se acuerda el verso 1 cómo dijo David? Jehová mi pastor, ¿y qué? ¿Y qué?
Y en el verso 6 está poderoso. Fíjese que dice el verso 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Salmo 23, 6. Fíjese cómo dice. Vamos a ponerlo en la pantalla, por favor. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué tremendo, con qué firmeza. ¿Sabe? David estaba siendo perseguido por Goliat, pero él dijo estas palabras: ciertamente, no falsamente, no posiblemente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? No lo escuché, dígalo más fuerte. Todos los días de mi vida. Todos los días. Todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hay gente que lo que le sigue es la angustia, la desesperación. Hay gente que vive con miedo. Pero mire, la palabra de Dios tiene poder cuando la crees y la declaras. Diga: debo creer y declararla para que fluya en tu vida. Ok, debemos creer y declarar. Debemos creer y declarar. A veces uno se siente frustrado, derrotado, porque quiere comprar algo y no puede. A veces hay una etapa de escasez y a veces tenemos que limitarnos. Y hay personas que tristemente se ponen a quejarse: ¿y por qué nos pasa esto? ¿Y por qué esto? Cuando en realidad tú tienes que declarar lo que dice Dios, porque su palabra tiene poder. Diga conmigo: su palabra tiene poder. ¿Cuándo tiene poder la palabra? Cuando la creo y la declaro. Diga: creer y declarar. Diga: guardé. ¿Sabe? Cuando empezábamos, pasábamos por necesidades, por varias necesidades. Un día veo el recibo de la corriente de aquí de la iglesia. Era jueves y vencía el viernes. Había que pagar en ese tiempo 2,000 pesos. ¿Sabe cuánto tenía? Como 60 pesos. Y dije: ¿y qué hago? Jueves, viernes. Y llego por la mañana el sábado y enciendo una lámpara y ¡pum! ¡Órale! Y luego, y si a las 12 del día vienen, ya sabe cómo es esto. Y viene la comisión y y empieza la angustia. Pero eso no puede quedarse así. Y recordé la palabra: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y dije: todos los días, hoy es sábado y mañana domingo, y vamos a tener reunión. Gracias Dios. ¿Y qué cree? No la cortaron. El martes recaudamos el dinero, fui a pagar sin ningún problema. Diga: gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando le da lugar al temor, a la duda? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando por problemas económicos en el matrimonio se viven peleando? A veces la mujer le reclama al hombre: bien lo decía, me lo decía mi santa madre, que tú eres un bueno para nada. Y hecho, eres un bueno para nada. Y ese se convierte en un bueno para nada. Usted tiene que bendecir a su esposo. ¿Qué hay que hacer con el esposo? No lo escuché. Bendecirlo. ¿Cuántos papás en su enojo ofenden a sus hijos? Eres un burro, no sirves para nada. No. Usted no puede tratar de esa manera a sus hijos. Sus temores no debe expresarlo. Lo que debe expresar es su convicción, su fe en el Señor. ¿Sabe?
Hay gente que vive quejándose, otras personas, porque hay gente que le sigue las quejas, hay personas que le siguen los temores. Hay gente que vive con miedo. ¿Y si le pasa algo a mi hijo? ¿Y si le pasa? Mira, grábate esto. Yo he aprendido de Dios lo siguiente: en mi vida nunca va a ocurrir nada que Dios no permita. Usted puede decir lo mismo, pero con firmeza lo puede decir, pero con grito. Ok, repita conmigo: en mi vida nunca va a ocurrir nada que Dios no permita. Si lo crees, dale palmas al Rey, apláudele fuerte. En tu vida, en mi vida, en mi familia, nunca va a ocurrir nada que Dios no permita. Nunca. ¿Cuándo? Nunca. Porque el bien y la misericordia me siguen todos los días. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Si voy a vivir a los 84 años de edad, el bien y la misericordia me van a seguir todos los días. Faltan 25 años para que eso ocurra. Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Diga conmigo: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Me sigue el bien y la misericordia. Grítalo fuerte. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre. ¿Qué nos sigue? No lo escuché, dígalo fuerte. Ese es el poder de la gracia. Ese es el poder de la gracia de Dios, que nos libra ¿de qué nos libra? Dígalo fuerte. De desgracias. ¿De qué nos libra? Pero a veces uno está pensando: ¿y qué le va a pasar? No. Cuando estás en la gracia de Dios, capta esto: tú nunca vas a enterrar un hijo, tus hijos te van a enterrar a ti. Ese es el orden de Dios. Hay que vivir confiados. ¿Cómo vamos a vivir? Confiados. Esta fe es para imitar. ¿Qué hizo David? Lo creía, lo confesaba y lo disfrutaba. Creía, confesaba y disfrutaba. Dígalo fuerte. Eso es muy importante. Tengo que creerlo para poder confesarlo. Tengo que hacerlo. Sí, creerlo. Te va a ir bien todos los días, porque hay gente que dice: no, pues ¿cómo te va? Pues ahorita bien, mañana quién sabe. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Sí lo ha escuchado o no lo ha escuchado? ¿Cómo te va? Pues ahorita, en la escuela, ¿cómo te va? Pues ahorita bien, mañana quién sabe. Dios dirá. No, Dios dirá, tú lo tienes que decir. Aquí no es asunto, es asunto tuyo. David decía: ese asunto, no, yo creo que a mí me sigue el bien y la misericordia todos los días de mi vida. Y como no ha finalizado, esto continúa. Diga gloria a Dios. Entonces, qué importante es. ¿Sabe cuál es el problema cuando dudamos de Dios? Tú puedes dudar de ti, pero no puedes dudar de Dios. Es muy importante, muy necesario pensar: es que no sé, si yo me quedara sin trabajo. ¿Usted conoce, ha escuchado eso? No sé qué pasaría si mi esposo se enfermara. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Es que te está persiguiendo los temores? La duda, la incredulidad. ¿Qué te está persiguiendo? ¿No es cierto que en Cristo somos más que qué? Que vencedores. ¿No es cierto que el Señor dijo: yo voy a estar con ustedes? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, tienes que creer la palabra.
El poder de su gracia se manifiesta cuando tú crees la palabra. ¿Cuando crees qué? La palabra. Quiero darte 3 consejos que son fundamentales para poder disfrutar la gracia de Dios. Lo primero, acércate. ¿Qué hay que hacer? Acércate. Acercarse, permanecer, ¿ok? Y disfrutar. Primero te tienes que acercar. ¿Te tienes que qué? Acercar. Si te has alejado de Dios, te has alejado de la oración, te has alejado de tu familia, acércate. Empieza acercándote a Dios. Acércate. Hebreos capítulo 4, verso 16, en la versión NTV dice así. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Con qué debemos acercarnos? Porque el Señor no está con un bate para... te portaste mal, ahorita que vengan me desquite y ahí va. Dios no es como nosotros, Dios no es rencoroso. Diga, mi Dios no es rencoroso, grítelo fuerte. No es rencoroso, es misericordioso. Diga fuerte, ¿no es rencoroso? Otra vez, ¿no es rencoroso? Es misericordioso. El ser humano es rencoroso, ¿no? Que me hace, me las paga. Creo que si ya se me olvidó. Hay gente que se actúa. Pero Dios no es así. Acercámonos con toda confianza en cualquier condición que regreses al reino. Acércate con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos en el trono de gracia que recibimos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando más la necesitamos. Entonces, acércate a Dios. ¿Qué hay que hacer? No, los que usted diga la fuerte. Hay que acortar distancia. Recuerda que fuimos creados para vivir cerca de Dios. Diga, mi familia y yo, grítelo fuerte. Otra vez, mi familia y yo fuimos creados para vivir cerca de Dios, porque ahí encontramos gracia. Si le agrada esto, dele palmas al Rey, por favor. Apláudale fuerte. Primero te acercas, luego hay que permanecer. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. No te salgas de la protección de Dios. No te dejes engañar. El mentiroso, el engañador, promete felicidad y no puede hacer feliz a nadie porque es un infeliz. ¿Usted cree que el diablo es feliz? Es un infeliz. No sabe hacer nada bueno. Hurtar, matar, destruir, arruinar. Es lo único que sabe hacer. Recuerda que lo que ofrece es pasajero. El pecado y el deleite es pasajero, pero los resultados son duraderos, las consecuencias. No te dejes engañar. Joven, cuando tus papás te aconsejan y te dicen, hijo, hija, no hagas esto, no te dejes engañar, ese muchacho no te conviene, esa muchacha, esa amistad no te conviene, no le veo bien a esta persona. No te enojes. ¿Sabes por qué te lo dice tu papá? Porque 20 o 30 años atrás se equivocó y recuerda los consejos de tus abuelos que menospreció y tuvo que sufrir, tuvo que padecer. ¿Sabes? Después de Dios no hay nadie que te ame tanto como tus padres. No hay nadie. Y si papá te dice, mamá te aconseja, hazle caso. No quiere que tú sufras lo que ellos sufrieron. Hazles caso. No vais a pensar que te están limitando, que te quieren gobernar. No.
quieren evitarte conflictos, complicaciones, algo que ya padecieron. No desprecies la corrección, al contrario, hay que agradecerla. Ellos sufrieron situaciones que quieren evitarte a ti. Uno no quiere que su hijo sufra. Por supuesto que no. Y hemos comentado que el hijo llega a comprender a sus padres. ¿Sabes cuándo llega a comprender realmente a sus padres? Cuando se convierte en papá, cuando se convierte en mamá. Ahí empieza y dice. Cuando tú eres el que tienes que, hijo, esto no, no, lo que pasa es que estás viejo. Dice, lo mismo yo le decía a mis papás. No, mis. Y no hay que hacer otra cosa, sino que hacen los papás, papá, mamá, perdóname. Hoy estoy padeciendo con mi hijo, con mi hija. Perdóname y bendíceme. Diga, perdóname y bendíceme. ¿Ok? Entonces, pero cuando entendemos la gracia, tenemos que acercarnos y hay que permanecer. ¿Hay que qué? Permanecer. No te salga de la protección de Dios. El asunto no solamente es llegar, hay que mantenerse, hay que ser fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo? No lo escuché. Hasta la muerte. Y lo tercero, primero acércate, acercarse, permanecer y disfrutar. Debemos disfrutar la gracia de Dios. Cuando disfrutas la gracia, lo que tú disfrutas quieres compartírselo a otras personas, ¿o no es cierto? Sí. Hoy fuimos a comer ahí en la Macro con mi esposa Karina y Abdías, y después de la comida dice, le recomiendo, dice Abdías, un helado muy rico que venden aquí en Burger y cuesta 15 pesos. Pues está bien. Él lo había probado, le digo, ¿está bueno? Sí, ya lo probé, me gusta. Le he comido con Keila y no sé, okay. Y la verdad, se sacó un 10. Muy rico el helado. Ok, es más, creo que voy a empezar a vender helados. Pero, porque cuando te gusta algo, lo recomiendas, ¿sí o no? Por eso lo comenté. Cuando tú estás disfrutando la gracia de Dios, tú la recomiendas a otras personas. Si dices, antes de Cristo yo vivía con miedos, con inseguridades, con muchos problemas emocionales, no podía dormir bien, pero ahora duermo como bebé. ¿Cuántos duermen como bebé? Entonces, ¿y quién hace esto? Dios. El poder de su gracia transformó mi vida. Grite fuerte, el poder de su gracia transformó mi vida. El poder de su gracia. Ayer hablé por la tarde con Yafet García y me dice, estamos en progreso, me dice, con mi familia. ¿Sabe, Yafet? Antes de conocer a Jesús, no tenía paz, no tenía nada. Hoy es un hombre de Dios, ama a Dios, ama a su familia. Diga gloria a Dios. Y sabe, fue a la primera persona que le compartí la palabra. Es el hijo espiritual más grande. Y es hermoso cuando podemos compartir. Se disfruta, lo que se disfruta se comparte. Diga conmigo, lo que se disfruta. Otra vez, lo que se disfruta se comparte. Ok, cuando tú estás disfrutando la gracia, quieres compartir esa gracia. Juan capítulo 1 verso 40 al 42 dice así: Andrés, diga conmigo, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído de Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿cómo le dijo?
hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. ¿Sabe por qué? Fue el primero, su primer enfoque de Andrés fue Pedro, porque sabía cómo vivía Pedro. Pedro no era una persona normal. Pedro tenía muchas crisis en su interior. Usted sabe que Pedro le cortó la oreja a Malco y estaba cerca de Jesús. No estaba borracho. Imagínate a Pedro sin Jesús y borracho. ¿Sabe cómo se preocupaba la familia por él? ¿Sabe cuántos problemas? Y mi hermano, mamá, ¿cómo está el carnal? No entró a dormir. Entonces cuando conoce a Andrés la gracia de Dios, lo primero que hizo fue a ver a Pedro, a Simón. Y dice: Pedro, ¿qué pasó, carnal? Oye, hemos hallado al Mesías, a Jesucristo de Nazaret. Bueno, está bien, me da gusto. No, Pedro, tenemos que ir. ¿Sabes qué? Él ha transformado mi vida. Yo tenía vicios, pero no tantos como tú. ¿Sabes? Pedro, tenemos que ir. Otro día, Pedro, ¿sabes? Tu vida va a ser transformada, Pedro. Tu vida va a ser regenerada. Y dijo Pedro, le insistió tanto, y dice la escritura, ¿cómo dice? Le trajo a Jesús. Lo convenció. Dijo: ¿sabes qué? Como me convenció Díaz con el helado. ¿Está? Y luego me quería comer otro. ¿Cómo ve? Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? A ver, diga fuerte, ¿cómo le dijo? ¿Tú eres qué? Simón. ¿Sabes? Jesús lo conocía. Jesús conoce a tu familiar que necesita gracia, que está viviendo en desgracia. Tú eres Simón. No se lo dijo a Andrés. Es más, ¿sabes qué? Quédate de cuatro, Simón, porque yo sé cómo se llama tu papá. Se llama Jonás. Porque él sabe la historia de la familia. Dios conoce la historia de mi familia. Grítele fuerte. Otra vez más fuerte. Esa es la gracia. Que no le dijo: yo sé que eres Simón. Jesús no estaba molesto. Le dijo, cuando lo vio: tú eres Simón, hijo de Jonás. Con una sonrisa, una alegría, Jesús. Porque él dice: el que a mí viene, ¿qué? Yo no le echo fuera. Y le dice más: hijo de Jonás. Le dice: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra. Antes eras muy líquido, ahora vas a ser sólido, vas a ser firme. Tu fe va a ser inquebrantable. Tu vida a partir de ahora será diferente. Imagínese a Andrés mirando toda esa enorme bendición, mirando cómo su hermano pasaba de las tinieblas a la luz. ¿De qué? Diga fuerte: de las tinieblas a la luz, de la depresión a la libertad, del insomnio a dormir como bebé. Ese es el poder de la gracia. Entonces, primero, si yo quiero gracia, tengo que acercarme. No puedo tener gracia a distancia. La gracia es cerca de Dios. ¿Cerca de quién? Y me acerco y permanezco. Diga: me acerco y permanezco. Y en la gracia disfruto y me convierto en un instrumento de Dios. Hoy puedo mirar vida de muchas personas. Cuando vi a Manuelito, el que dirige alabanzas, casarse, me llené de... Manuelito salió de nuestra casa porque él aquí vivió 5 años y medio. El día que se casó, en la casa de nosotros, de ahí salió Manuelito.
Y sabe qué feliz me sentí, porque Manuel era un chavo de la calle. Hoy es un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. ¿Qué transformó su vida? Dígalo fuerte: el poder de la gracia. Ese poder lo obtenemos cuando nos acercamos, permanecemos y disfrutamos. Así que si tú te has alejado, es el tiempo de acercarse. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. Si te has alejado del estudio de la palabra, ¿hace cuánto que no la estudias? Tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos a su palabra. Déjame decirte que cuando tú dejas de estudiar la Biblia, la verdad se detiene en tu vida. Si solamente te conformas con venir y recibir la palabra y lunes, martes, ¿qué haces? Recuerda que Jesús dijo: no solo del pan, sino de toda palabra. Eso es un alimento para el alma de todos los días. ¿De cuándo? No lo sé. Todos los días. Entonces, acércate. ¿Hace cuánto que no dobla tus rodillas ante Dios? Acércate. Recuerda que la gracia te libra de desgracias y te hace vivir confiado. ¿Cuántos quieren vivir confiados? ¿Cuántos quieren vivir seguros? Levante su mano, diga conmigo: yo quiero vivir confiado, seguro. Si es así, dale palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte y póngase de pie. Este es el momento más importante de esta